Al comenzar esta decimotercera meditación cuaresmal, siguiendo el Evangelio de Juan, el cardenal Martín en una homilía nos vuelve a plantear el tema del discipulado y nos invita a volver al Evangelio, pero capítulo primero. Ya hemos hecho referencia, pero ahora vuelve con una segunda profundización de ese capítulo primero, fundamentalmente en poder visualizar el vínculo entre Jesús y los primeros discípulos. Y señala, y es interesante, dos o tres aspectos que te propongo como puntos de meditación, que a partir de ahí podamos quizás ahondar y en oración dejar que fluya el Espíritu y nos haga descubrir qué nos dice el Señor, qué nos pide, qué gracia nos quiere regalar. Eh, Dice, al día siguiente, al capítulo primero, versículo 35, al día siguiente, estaba Juan otra vez con dos de sus discípulos. En el primer día, Juan habla con los enviados, aparece la ubicación, hay una previa. En nuestra vida generalmente también hay una previa al encuentro con el Señor. Por más que nos bauticemos de pequeño y conozcamos a Jesús de pequeño, siempre hay un día siguiente, podemos decir, es muy propio de San Ignacio, pero también en Juan, de un magis, un querer más, porque está dirigiéndose a una comunidad que ya lo conoce al Señor. Entonces al día siguiente es interesante porque acá el llamamiento tiene una característica, una gran mediación, que es Juan. Juan el Bautista, que es el gran instrumento, que por un lado señala, indica, y por otro lado también es dejado de lado. Y acá creo que siempre hay que descubrir que incluso en nuestras vidas tenemos que Dios se sirve de personas, de situaciones, de experiencias, para podernos encontrar con Él, pero no hay que absolutizar ni quedarnos en esas mediaciones. Voy a poner un ejemplo, una experiencia de un retiro, de impacto, o un modo de oración, o el acompañamiento de un sacerdote. Son instrumentos, pero para que el Señor sea todo, de alguna manera hay que estar muy atento a este Evangelio, porque dice, mirando a Jesús que pasaba, Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Dijo, este es el Cordero de Dios. No dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Era algo muy fuerte para ellos. La palabra Cordero, ya lo dijimos. Quizás yo siempre digo que no llegamos a descubrir el significado que tiene Cordero de Dios en nuestra liturgia. Pero ahí los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. La afirmación de Juan es absoluta. Acá está. Pero los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. No a Juan, a Jesús. Y se despidieron. Hay un abandono. Y ahí la pregunta, ¿qué busca? Fíjense que acá es curioso, ¿no? En los demás evangelios normalmente es Jesús quien llama, sígueme. En cambio acá los discípulos comienzan a buscarlo, comienzan a seguirlo tímidamente, y Jesús se da vuelta y dice, ¿qué buscan? Y esta pregunta podría tener otras respuestas. Podríamos decir, maestro, ¿cuál es el precepto más importante de la ley? Maestro, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Pero sin embargo, no. ¿Dónde vives? Bien existencial. ¿Dónde vive? Vive. Quiero vivir. ¿Dónde vive? Quiero encontrar. ¿Dónde permaneces? Quisiéramos vivir contigo, estar cerca tuyo. Quisiéramos oír tus enseñanzas.
una enseñanza práctica y una escuela de presencia, dice Cardenal Martínez. Y acá me quedo porque habría mucho más y seguimos y vamos a ver que después de ese encuentro verdadero con el Señor se produce una catarata de encuentros distintos que sigue habiendo, ¿no? Hasta llegar a Natanael, donde también se vuelve a decir, ven y verás, será experiencia. Pero acá, y con esto voy terminando, era la hora 10, era un momento muy importante. Y saben que me parece que hay un prefijo que es importante, y se quedaron con Jesús. Dice, se quedaron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él. Y acá quizás sea el gran camino que hay que hacer, estar con Jesús, pero Jesús va a pedir algo, permanezcan en mí. Estar con Jesús, pero para poder estar en Él. No es lo mismo. Muchas veces nos estamos con las cosas de Jesús, pero no descansamos en Él. Hay que profundizar desde el con para ir al en. Permanezcan en mí. Y acá les leo. Martini trae un relato de los padres de desierto que dice que le impactó tanto que lo fue a traducir al copto. Miren qué lujo tenemos de guía. En cierta ocasión un monje se encontraba con otro y le pregunta, ¿cómo es que tantos abandonan la vida monástica? Miren, ya en el siglo III existía este problema del abandono, pero del mal abandono, de la vida monástica, podría ser de la vida religiosa, de la vida sacerdotal, de la vida del matrimonio. Y el segundo monje le responde, en la vida monástica ocurre lo mismo que al perro que persigue una liebre. Cuando ve la liebre corre tras ella y en esta carrera lanza aullidos y ladridos. Muchos otros se les unen y corren juntos, pero en un determinado momento todos aquellos que no ven la liebre se cansan y unos tras otros se pierden y solo aquellos que la ven continúan hasta el final. Y concluye el relato. Únicamente aquel que ha puesto sus ojos en la persona de Cristo crucificado puede perseverar hasta el final. Esto es extraordinario. Y no vale solamente para la vida monástica, religiosa del siglo III, sino que vale para todos nosotros. Solo si ponemos la vista en Él, solo si estamos con Él, solo si permanecemos en Él vamos a pasar las pruebas y vamos a perseverar hasta el final. Hoy me prolongué un poquito más, perdónenme, pero es interesante volver a los inicios, principios y fundamentos. Nuestra vida es caminar tras el Señor para que poder seguirle preguntando, ¿dónde vives? Eso es lo importante, permanecer con Él, descansar en Él. Que Dios te conceda un buen día de ejercicio, que puedas ahondar en este capítulo 13, el capítulo primero, que realmente es muy, pero muy profundo y ya lo conocemos. Por eso cuidado, porque lo conocido corre el peligro de ser intelectualizado. Acá tenemos que dejar que penetre en lo profundo y el Espíritu suscite aquellas preguntas, aquellas resonancias que del corazón vayan, de la cabeza vayan al corazón y del corazón vayan al obrar. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga.